Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar trabajando con la parte de la máquina virtual. En la última clase estuvimos configurando los DNS. Hubieron unas configuraciones por ahí que no quedaron bien porque no resolvía la parte inversa. Se recuerdan que solo resolvía el dominio, pero no resolvía la IP. Entonces vamos a cambiar algunas cosas que quedaron mal. Voy a entrar, bueno, ya saben que aquí hay que entrar a través del protocolo SSH. Bien, aquí estamos ya estamos directamente en la parte de la consola y estuvimos por ahí modificando algunos archivos. El archivo que vamos a revisar es el que resuelve la parte de la base de datos de resolución inversa. Entonces le vamos a poner un sudo nano pleca etc pleca bin 9 o bin, perdón, y el archivo se llama name.conf.local. Ahí le damos enter, digitamos la contraseña y la parte que vamos a revisar es la parte de la resolución inversa. Creo que en esta parte, en esta parte está mal escrito, revísenlo si está igual. Creo que le falta el IN, no se lo colocamos, y el address ARPA creo que está mal escrito. Lleva espacio después del verbo. Buenas. Ahorita. Les voy a poner esto donde dice in arpa, está mal escrito. Ya se lo voy a colocar. Revisen cabal esa línea, a ver si está bien escrita. Que sería básicamente esta. Aquí tiene que decir 2.0.10.in-address.arpa. Después de eso lleva un in. No sé si escribimos mal arpa o un punto colocamos en algún lugar. ¿Perdón? Ay, faltaba, no se lo habíamos colocado.
creo que lo que le habíamos puesto mal era que aquí en lugar de punto le pusimos un guión donde dice pues, punto arpa, dice adres.arpa. Nosotros le pusimos un guión, debería de ser un punto y no tiene la palabra in. ¿Okay? Entonces esas son las cosas que hay que corregirle para que quede exactamente igual. Cuando ya lo tengan listo, le dan control O para guardar y luego control X para salirse. Control O para guardar y control X para salirse. Y si ya está listo, entonces ahora ya podemos reiniciar el servicio. Le ponemos sudo systemctl restart y el servicio que se llamaba bin 9. Bien, vamos a comprobar si los cambios que acabamos de hacer realmente funcionan. Acuérdense que estábamos comprobando en la clase pasada a través de comandos si nos permitía en ese caso trabajar directamente con la parte de la aplicación. Entonces primero hay que cambiar los DNS de la máquina local porque pues lógicamente la máquina local no tiene configurado, se recuerdan que hace el cambio por el DHCP, hace el cambio dinámico, entonces hay que irnos al archivo, hay que ponerle nano etc resolve ahí le damos enter y vamos a cambiarnos el name server que sería en ese 453, lo colocamos por 1, lo agregamos por 1, ahí lo guardamos y lo cerramos. En teoría si funcionó, ahora yo puedo hacer ping. Era cambiar el 53 por 1. Aquí tenía 53, le cambiamos el 1, lo guardan y ahora si hacemos ping y le ponemos virtual.unicaes.edu.sb debería de hacer ping a la 10.0.2.15. ¿Okay? Y si hacemos el proceso contrario de decirle que ahora haga ping a system, debería de hacer ping a la 10.0.2.16. ¿Okay? Si está correcto, debería de hacer ping a cualquiera de esas dos IP, significa de que está funcionando sin ningún problema. Ahora que ya tenemos en ese caso los comandos básicos, vamos a empezar a ver un poquito acerca de lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada vimos el comando nslookup. Si le ponemos nslookup, es un comando que sirve para revisar qué tan bien a qué IP en ese caso resuelve los dominios que nosotros acabamos de configurar. Por ejemplo, acabamos de configurar virtual.unicaes.edu.sb. Si le ponemos nslookup, lo que va a hacer es decirnos hacia cuál IP apunta en ese caso ese dominio. Si yo le doy enter, ahí me dice que, bueno, para comenzar el servidor que utilizó para resolver esa dirección fue el 127.0.0.1, que sería el servidor DNS. Y en la parte de abajo nos dice que virtual.unicaes.edu.sb resuelve a la 10.0.2.15. Si también le agregamos, además de virtual, lo hacemos con el dominio de system, ahí nos dice que se resuelve a la 10.0.2.16. Entonces está resolviendo, o nos está diciendo en ese caso hacia qué IP es la que está apuntando.
siempre tienen que ver es que cuando les resuelva, aquí les dice la IP que está usando para resolverlo. Y aquí sigue apareciendo 5013 porque todavía el resolve está de nuevo configurado como lo teníamos anteriormente. Y ese, como les decía, porque como hace peticiones al servidor de HCP, se vuelve a reconfigurar automáticamente. Así que por el momento lo vamos a estar modificando. Ahora bien, ahora que ya conocemos la IP, ahora podemos hacer un NS lookup a la IP. Ahora le ponemos 10.0.2.15. Si ahora le ponemos NS lookup 10.0.2.15, ahí debería de aparecer ahora que está apuntando a virtual.unicaes.edu.cl. Se le dice que está apuntando hacia el otro dominio. ¿Okay? Ya con eso nosotros a través del IP podemos determinar cuál es el dominio que está asociado a ese IP. ¿Cuál es el dominio principal? Porque en el caso un IP puede tener varios dominios asociados, pero en nuestro caso ya apunta hacia ya sabemos que apunta hacia ese IP, hacia ese dominio, ese IP. Si ahora le coloco en lugar del 15, le colocamos 16, ahí nos dice de que ese apunta al dominio system.2.0.in.arpa. Cuando le colocamos el nombre completo, entonces aparece nada más la palabra system. A mí también. ¿En cuál es? En el punto 15. 0.2.15. Ajá, ese me dio error. Y ya fui a necesitar otro. Vaya a ser el archivo de name. Ese está bien. A ver, ¿cómo? Ese. Aquí es alfa.
NSLookup, hay otro comando que también permite hacer diagnósticos de la parte de los nombres de dominio. Entonces, para eso vamos a utilizar el comando que se llama dig. Vean, este es muy bueno, es sumamente útil, porque ustedes le pueden colocar dig, por ejemplo, virtual.unicaes.edu.sb, y ese les va a decir también, les va a dar más información de la que normalmente nosotros encontramos con el NSLookup. Aquí hay varios datos que vamos a encontrar, pero adicional a eso van a notar que aquí abajo les dice que hay un appointment o una entrada de tipo A que apunta a la 10.0.2.15. ¿Okay? Entonces está funcionando de manera adecuada. Incluso podemos consultar por entradas específicas. Si ustedes le ponen dig.virtual.unicaes.edu.sb y le ponen ns, le va a devolver también los name server, que serían en ese caso el nombre del dominio o el nombre del servidor donde está configurado, en ese caso nuestro servidor. Aquí le dice que está configurado en virtual.unicaes.edu.sb y admin.unicaes.edu.sb. Entonces nos está dando también esa información. Puedo también preguntar cuáles son las entradas para el servidor de correo. Si ustedes le ponen dig.virtual.unicaes.edu.sb y le agregan mx, les tienen que decir cuáles son los servidores de correo que tiene agregados, en ese caso, ese dominio. Si ustedes le dan enter, van a notar que quiero ver si ya me cambió. Vamos a probar con el dominio principal. Aquí tenemos que colocar mx. Sí, ahí sería. El dominio principal es unicaes.edu.sb. Si le ponen mx, van a notar que aquí aparecen los correos a los cuales nosotros los servidores de correo que nosotros hemos configurado. En ese caso es el mail.unicaes.edu.sb y el mail2.unicaes.edu.sb. O sea que ese comando puede sacar muchísima A información. mí me sale diferente, me sale sir.red.sb. Porque ya le cambió el result. Si no le sale el mismo es porque cambió el result. Ahora, ¿para qué nos puede servir esa información? Vean, esa información es sumamente útil. Nosotros podemos sacar muchísimos datos de los servidores, de cómo están configurados los servidores, para, si conocemos el dominio, para una IP específica. Por ejemplo, hagámoslo con la universidad. Esto es público, así que lo que vamos a hacer es digamos, una revisión de las configuraciones de los DNS que tiene la universidad, pero son de dominio público. Sin embargo, con esa información que vamos a encontrar ahí, podríamos obtener ciertos datos de la universidad de cómo tiene configurados sus servicios. Por ejemplo, yo le puedo colocar di.católica.edu. Póngale así, póngale di espacio católica.edu.sb. Póngale di.católica.edu.sb y van a notar que Católica no me está devolviendo IP. Di.católica.edu.sb. Vamos a probar con los MX. Sí, ¿verdad? Con este Católica podríamos obtener la IP usando el NSLookup. Vean, ahí obtenemos que la IP es la 138.94.246.67. Entonces con eso podemos deducir cuál es la IP. Pero adicional a eso les decía, ¿qué pasa si nosotros queremos saber más información acerca del dominio de Católica? Por ejemplo, cómo están configurados los name server.
pónganle div.católica.edu.sb y le ponen NS y se van a dar cuenta que la universidad tiene configurados los servidores, o el servidor de DNS que tiene configurado es el lti.católica.edu.sb y lti2.católica.edu.sb. O sea que hay dos servidores de dominio que tiene configurados las bases de datos que usamos en la universidad. Con eso también podríamos obtener los MX. ¿Qué decíamos que eran los MX? Las entradas MX. ¿Se recuerdan qué eran las entradas MX? Los de. ¿Son servidores de? Son los servidores de correo. Entonces, con esto, si ustedes se dan cuenta, yo puedo deducir que la universidad tiene los correos electrónicos en Gmail, ¿ok? Porque me dice que los correos electrónicos apuntan a al2.aspmx.l.google.com y así sucesivamente tenemos el resto que aparecen ahí. Entonces ya me está dando más información. De hecho, ustedes sus correos los revisan en la web. Ustedes le ponen en la web Gmail y entran directamente desde Gmail. Entonces, de alguna manera, están configurados sobre esa ruta, están configurados sobre ese elemento. También aquí podríamos escoger o podríamos encontrar algún, por ejemplo, CNAME. Si tiene alguna entrada que se llame de tipo CNAME, le podemos colocar di.católica.edu.sb y le ponemos un CNAME y le damos Enter. Y ahí van a notar, bueno, este sí no tiene ningún CNAME, pero sí probablemente tiene algunas entradas de tipo TXT. Probemos a ver qué más tiene con respecto a TXT. Y si le damos Enter, van a notar que, por ejemplo, de TXT tiene algunas entradas que corresponden a, por ejemplo, algunas validaciones que se utilizan para los servidores DNS. En algunas ocasiones, por ejemplo, este que se encuentra acá, este que ustedes ven aquí, es una validación que utiliza Google para saber que nosotros somos los dueños del dominio. Entonces colocamos esas entradas y a través de eso Google hace el proceso de verificación. Pero también son configuraciones propias que tiene el dominio católica.edu.sb. Entonces ya le sacamos un montón de información al dominio. Por ejemplo, un atacante le pueden servir ciertos datos para empezar, por ejemplo, a buscar vulnerabilidades. Imagínense que encuentra que los servidores de correo no son los de Gmail, sino que son servidores de correo propios. Entonces puede empezar a intentar, a través de las IPs o a través de los dominios, intentar acceder a esos dominios, intentar acceder a esos correos electrónicos. Entonces es una manera de poder sacar información. Pongamos uno más común, pongamos a siman.com. Pongámosle, primero veamos cuál es la IP de siman.com. Ojalá no vean el video y no vayan a demandar. Pongamos siman.com, le damos Enter y con eso ya sabemos que la IP que tiene siman.com es 45.60.62. Con ese número yo me puedo hacer una idea que los servidores de Siman no están en el país, no están en El Salvador. Probablemente son servicios en la nube, donde tienen alojados todo su sitio web, toda su parte de comercio electrónico. Puedo revisar, por ejemplo, si me entra la curiosidad, cuáles son los name servers de siman.com o dónde lo tienen configurado. Le ponen de siman.com y le ponen name server o NS y se van a dar cuenta que están en Cloudflare. ¿Saben qué es Cloudflare? Hace algunos días fue el culpable de la caída del medio de internet, porque pues hay muchas cosas que pasan por Cloudflare.
Entonces, pero si se dan cuenta, por ejemplo, en el dominio de Simán, no sé si estuvo caído. Bueno, no lo revisamos en ese tiempo, pero por ejemplo, él pudo haber tenido problemas porque la resolución de sus dominios pasan por cloudflare.com. Cámbiale ahora por el 53. Ese como ya es público tiene que salir de internet. Ahí tiene que durar. Tiene salida de internet. Déjale un pin. Bien, ¿qué más podemos encontrar? Revisemos cuáles son los correos. Cada vez que encuentren un correo @siman.com, vamos a saber hacia dónde apunta. Le agregamos al div siman.com, le agregamos el MX y se van a dar cuenta que ellos tienen, asumo yo, que tienen un servicio configurado en la nube con oblue.com. ¿Okay? Utilizan este protection.oblue.com, generalmente creo que es Office 365, entonces probablemente los tengan configurados con Office 365. Entonces ya con eso también tenemos cierta información de la misma empresa, pero esa información, como les digo, es pública, así que nosotros podemos tener acceso en el momento que nosotros queramos. Bien, con eso ya vimos cómo funcionan los dominios. Esos comandos que les acabo de dar les pueden servir más adelante para que ustedes puedan diagnosticar algunas configuraciones de dominio público que ustedes hayan comprado. Si ustedes compran un dominio en Godaddy, por ejemplo, y quieren diagnosticar cómo está funcionando, esos son los comandos que pueden utilizar. Cuando, por ejemplo, está caído internet y ustedes no pueden acceder desde el navegador y tal vez en su máquina sí tienen internet, o sea, ustedes saben de que hay conexión a internet, pero no pueden entrar a un dominio, esos son los comandos que pueden utilizar para revisar si el dominio está funcionando o diagnosticar, por ejemplo, si el servidor de dominio donde están registrados está caído. Todo eso podemos hacerlo a través del comando dig. Por eso es muy interesante usarlo. Ahora bien, la idea de instalar esta máquina virtual era que instaláramos y configuráramos Apache para que pudiese resolver dos aplicaciones sobre la misma computadora. Entonces, para hacer ese proceso de resolver las dos aplicaciones, vamos a instalar primero Apache y lo vamos a configurar. ¿Okay? Entonces, ya que ya tenemos el DNS configurado, ahora el siguiente paso es instalar y configurar Apache 2. Entonces le vamos a poner sudo apt install Apache 2 para poder instalar Apache. Este creo que el paquete es más pequeño, así que no debería de tardarse demasiado. Le dan Enter, y cuando ya se instale le dan Yes, y debería de ser el proceso de instalación. Y ya se instalado. ¿Ya lo instalado ustedes? ¿Ya estuvo? ¿Todos? ¿Falta algo? ¿Falta? ¿Estoy acá? ¿Se acuerdan que lo instalamos el ciclo pasado? Instalamos Apache para poder hacer algunos ejercicios. Sin embargo, pues ahora lo vamos a instalar, pero le vamos a hacer algunas configuraciones muy interesantes para que funcione Apache. Como ya lo instalamos, ¿cómo sabemos que ya está funcionando? Porque pues básicamente hizo el proceso de compresión y de instalación de los paquetes, pero no sabemos
si realmente el servicio está funcionando de manera adecuada. Entonces le ponemos sudo systemctl status apache 2. Le ponemos apache 2 y con eso vamos a revisar si el servicio está funcionando de manera adecuada. Me dicen si aparece activo. ¿Sí aparece activo? Eso significa que Apache está funcionando sin ningún problema. Está corriendo en la computadora sin ningún problema. Si le damos Enter, ahí va a aparecer de color verdecito, indicándole de que se encuentra, en este caso, activo. Para salirse de ahí, dos puntos Q. Y nos salimos de la pantalla donde estábamos trabajando. Ahora, ya que tenemos Apache corriendo, que ya está funcionando de manera adecuada, ahora ya podemos colocarle el comando cur y colocarle localhost. El comando cur es un comando que sirve para hacer una navegación en modo texto. Básicamente, es un comando que sirve para hacer peticiones HTTP a los servidores, y básicamente la resolución, lo que obtenemos es información en modo texto. Entonces ahorita si le ponen cur localhost, me dicen que aparece. Aparece el HTML. El HTML en este caso es el index.html que devuelve el comando, el servidor. Entonces eso significa de que ya hay algo instalado. Ahora, para que yo tenga acceso a este servidor o a esa máquina, tenga acceso desde su máquina anfitrión, o sea, desde el navegador, tendríamos que habilitar el puerto específico con el cual estamos trabajando. Entonces, para eso, vamos a revisar cómo se encuentra el firewall con el cual estamos trabajando. Entonces, le voy a poner sudo ufw status. Ese es el firewall interno que tiene Ubuntu Server. Entonces necesitamos saber si el firewall se encuentra, en este caso, activo. Si se encuentra activo y, lógicamente, si el puerto está habilitado. Y si se dan cuenta, lo primero que nos dice es que se encuentra inactivo. ¿Por qué es importante habilitar el firewall? Originalmente, si está inactivo, significa de que todos los puertos o todas las aplicaciones que nosotros instalemos están expuestas. Están disponibles para que alguien pueda entrar y hacer algún ataque a nuestra computadora. La idea del firewall es que a través de reglas que nosotros establezcamos podemos hacer un bloqueo de las aplicaciones o los intentos de conexión a nuestro servidor. Por ejemplo, podemos bloquear el puerto SSH para que no existan conexiones remotas. Para poder hacer ese proceso de habilitarlo, le ponemos sudo ufw y le agregamos la palabra enable, y con eso vamos a habilitar el firewall. Solo que le va a dar una advertencia, le va a decir de que ese comando podría destruir las conexiones SSH existentes, y le dice si quiere proceder con la operación. En este caso, lo que va a suceder es que mi conexión SSH en ese momento que está conectada podría cerrarse. Si yo no tengo acceso al servidor físico, pues ya nos fregamos, porque lo que va a suceder es que yo no voy a poder llegar al servidor, lo voy a bloquear, voy a tener que ir al servidor físico a habilitar el puerto 22. Así que debemos de estar seguros. Por lo general no destruye la conexión, pero podría darse la situación. Al menos yo nunca me ha pasado de que se destruya, pero no vaya a ser. Ahora, ¿cómo hacemos para habilitar en ese caso para habilitar los diferentes puertos o los diferentes servicios? Vamos a usar el comando siempre sudo, y primero vamos a ver qué aplicaciones tenemos disponibles. ¿Qué aplicaciones son las que puedo utilizar o puedo habilitar para poder, en este caso, utilizar el firewall? Entonces le pueden colocar sudo ufw applist, y ese le va a dar una lista de las aplicaciones disponibles que nosotros podemos habilitar utilizando el firewall. Entonces yo le doy enter, van a notar que tengo Apache Full, Apache Security, Bing 9 y OpenSSH. Esas son las aplicaciones que puedo habilitar, que puedo tener disponibles para que funcione, en ese caso, el
funcione el firewall. Vamos a empezar a habilitar primero el SSH. Para habilitarlo le ponemos sudo ufw, le colocamos allow y luego le ponemos open SSH. Con eso le ponemos sudo ufw open SSH. Y si le damos enter, ahí nos dice que ya agregó la regla a el firewall, por lo tanto el puerto 22 ya está disponible y ya puede recibir peticiones. También tendría que agregar Apache. En el caso de Apache hay tres opciones: está Apache Full y está Apache Security. La diferencia entre los tres es que Apache utiliza el puerto 80. Apache Full utilizaría el puerto 80 y el puerto 443, que es el puerto para conexiones seguras. Y si solamente usamos Apache Security, entonces utilizaría solo el puerto 443. No tendríamos habilitado el puerto 80. El 443, acuérdense que es para conexiones HTTPS. Cuando ustedes en el navegador escriben HTTPS, la conexión ya no va al puerto 80, sino que va al puerto 443. En nuestro caso, como no tenemos un certificado SSL, pues nos va a dar error, así que es mejor habilitar, en ese caso, Apache. Entonces le vamos a poner que habilite Apache. Vamos a poner que habilite Apache. Y además de Apache, tenemos el otro que es el servidor DNS, que es el PIN9, que también se lo vamos a habilitar por si nosotros queremos utilizar esta máquina virtual como servidor de dominio. Entonces le vamos a poner PIN9. Le vamos a decir que un sudo ufw allow PIN9 para que nos permita en ese caso también trabajar con el servicio de DNS. Con eso ya podemos listar ahora, o podemos revisar cómo se encuentra nuestro firewall. Volvemos a escribir sudo ufw status y ese nos va a decir el estado que tenemos o el estado en el que se encuentra configurado nuestro firewall. Ahí van a dar cuenta que dice que tengo abierto el puerto OpenSSH o la aplicación OpenSSH, Apache PIN9, tanto para versiones V4 como versiones V6, para IPv6. Entonces está funcionando en ambos casos. Ahora que ya tenemos habilitados los puertos, pues ahora sí ya va a empezar a funcionar la aplicación como debería de ser. Ya vamos a poder tener acceso desde el navegador de nuestra computadora. Ahora ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a trabajar con los archivos HTML. Entonces le vamos a dar control L. ¿Dónde se encuentran alojados los archivos HTML, los archivos de Apache? ¿En qué carpeta? En bar. Empieza con bar. Luego de bar. www. Y luego HTML. Esa es la carpeta que está utilizando, en ese caso, que está utilizando Apache para devolvernos los registros. O sea que hace rato, cuando le colocamos curl y le colocamos localhost, lo que nos devolvió es el contenido de esa carpeta. Entonces, cuando usamos el comando curl y tratamos de acceder al servidor local o desde cualquier computadora, lo que tenemos acceso es a esta carpeta. Entonces, si ahora revisamos la carpeta, van a notar que ahí hay un archivo index.html. Si revisamos el archivo, pues lógicamente lo que vamos a encontrar adentro es un montón de contenido de lo que nosotros vimos anteriormente cuando usamos el comando curl. Y eso lo vamos a vaciar.
¿Cómo hago para vaciar un archivo? Porque aquí podría borrar el archivo, podría borrar el index.html y podría de nuevo volverlo a crear para poder agregar el contenido. Pero, sin embargo, hay una manera en la que nosotros podemos vaciar un archivo HTML. Para eso, vamos a entrar como administrador, así que pónganle sudo su. Vamos a hacerlo como root. Y estando como root, vamos a utilizar el comando cat y le vamos a poner plecadev, plecanull, y le decimos que eso se lo haga al archivo index.html. Entonces, justo esa línea que tenemos ahí, lo que hace es vaciar un documento cualquiera, vaciar un archivo de texto. Si el archivo tenía, bueno, el contenido que ya nosotros vimos, si tenía ese contenido, lo que hacemos con este comando es vaciarlo por completo, o sea, liberarlo. Entonces, le vamos a dar enter. Y ahora, si se fijan, arriba tenía 10.671 bytes, ahora tiene 0 bytes. Entonces el archivo está vacío, básicamente ahora es un archivo vacío. Nos vamos a salir del usuario root porque no es buena práctica estar haciendo los procesos con el usuario root, porque pues si dejamos la máquina encendida y dejamos el usuario root puesto, es lo que va a suceder. Llega alguien y nos ve la sesión abierta, pues va a tener acceso a nuestra máquina con usuario root. Entonces lo mejor es que lo hagamos a través del comando sudo. Y si pasa cierto tiempo que nosotros no usamos sudo, pide contraseña. Entonces evitamos que sea administrador. Bien, pongámosle ahora, editemos ese archivo, pongámosle sudo nano index.html. Y supongo que se acuerdan de toda la estructura de un documento HTML. ¿Con qué empieza un documento HTML? Ya no se acuerdan. Lo vimos hace un año. Empieza con HTML. Es que Visual HTML5 estaba y ahí me ponía. Ya ponía todo, ¿eh? Sí, sí. Ya era automático. Sí, hombre. Bien, generalmente empieza con HTML. Bueno, empieza con el doctype. ¿Se acuerdan? Te pones tu doctype y después el HTML, y después del HTML tiene un head, después tiene un title y así sucesivamente. Entonces vamos a poner la versión reducida, ¿ok? Digamos sin el doctype, solamente el HTML, porque pues nada más es un pequeño ejercicio. Y aquí colocamos el head, y dentro del head que llevaba el título, entonces le vamos a poner el título. Y acá le vamos a poner Unicaes. Ese es el título. Cerramos el head. Y después del head, ¿qué seguía? El body. Entonces tengo que poner el body. Y aquí en el body le voy a poner un H1 y le voy a decir bienvenido al sitio oficial de la Unicaes. Y le vamos a cerrar el H1. Luego aquí vamos a cerrar el body. Y tenemos que cerrar el HTML. Y ahí tenemos un sitio.
Básicamente es una página súper básica, lo más básico del HTML. ¿Ok? ¿Ya se acordaron? Ya. Ya sé que eso lo rellena, si están usando Visual Studio Code, rápidamente se lo rellena. Pero bueno, la idea es siempre tenerlo en mente, por si pues en algún momento nos toca modificar una página y no tenemos ni Visual Studio Code ni la inteligencia artificial a la mano, pues tenemos que saber qué es lo que estamos editando. Bien, y ahí la pusimos, bienvenido al sitio oficial de la Unicaes, ¿ok? Entonces guardamos ahora la página web, démosle control O y enter y control X. Ahora si le ponemos curl y le ponemos localhost, va a decir bienvenidos al sitio oficial de la Unicaes. ¿Okay? Ya está funcionando el comando, ya aparece en ese caso la página web que nosotros acabamos de generar. Pero como lo interesante es ver que también lo haga con el dominio, entonces le voy a poner curl y le vamos a poner virtual.unicaes.edu.sb y me vamos a ver qué es lo que devuelve. Póngale virtual.unicaes.edu.sb y le dan enter y hay que modificar otra vez el resolve. Si les da error, váyanse a cambiar el resolve, le ponen el 1, lo guardan y vuelven a probar. ¿Les devolvió la página? Sí. Eso significa de que ahora con el dominio, este proceso que acabamos de hacer, de ponerle el curl virtual.unicaes.edu.sb, el comando curl primero va y pregunta al servidor DNS cuál es la IP a la que se va a conectar. El servidor DNS le devuelve la IP, hace la petición al servidor y ya nos devuelve la página web. Ese es el proceso que hace incluso la parte del navegador. Ahora bien, ya que nos devolvió la parte de virtual, probemos ahora hacerlo con system. En lugar de virtual, hagámoslo con system. Y van a notar que en el caso de hacerlo con system, ahí les va a decir que no se puede conectar al puerto 80 y ahí les aparece el tiempo que intentó para hacer la conexión. ¿Por qué no puede conectarse? ¿Por qué no podrá conectarse? Porque no hay una máquina, bueno, no hay una máquina conectada con esa IP. Con ese IP, no tenemos una máquina con la IP 16. Entonces vamos a hacer un pequeño arreglo al DNS. Vamos a hacer que los dos dominios, tanto el dominio de virtual.unicaes.edu.sb y el dominio de system.unicaes.edu.sb apunten a la misma computadora, apunten a la misma IP. Pero el Apache tiene que devolvernos una aplicación diferente. Entonces vamos a modificar el archivo de la base de datos que tenemos dentro de Bing y que se llama práctica de Veo. Entonces entremos a modificar ese archivo. Vamos a entrar a modificar práctica de Veo. ¿Están ahí? Ahora, en esa práctica de B, básicamente era la base de datos que teníamos de donde apuntaban. Y aquí le pusimos que Virtual apunta a la 15 y System apunta a la 16. Entonces cambiémoslo y pongámosle que apunte ahora a la 15, que sería la misma IP. Que apunte también a la parte a la IP 15. Entonces le vamos a poner 10.0.2.15, 10.0.2.15 para ambos. Guardamos y ahora reiniciamos el servicio.
Le ponemos sudo systemctl restart pin 9. Sudo systemctl restart pin 9. Y hacen otra vez el curl al system.unicae.2.cb. ¿Y qué les devolvió? Ahora sí regresa lo de la página. Pero regresa al mismo sitio. O sea, lo que estamos viendo es que system, vean, aquí tengo system. Voy a cambiar y voy a poner virtual. Vean, system y virtual me devuelven el mismo sitio. Exactamente el mismo sitio. Entonces la idea es que esos dos dominios se están apuntando al mismo servidor. Entonces lo que yo quiero es que Apache entienda cuando yo hago una petición de un servidor, de un dominio, me devuelva una cosa, y cuando hago petición de otro dominio, me devuelva otra totalmente distinta. Entonces eso es lo que vamos a configurar en ese momento. Normalmente a eso se le conocen como virtual host. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a salir de HTML y vamos a crearnos acá con sudo. Nos vamos a crear una carpeta que se va a llamar system. A la carpeta le podemos colocar como nosotros querramos, pero en ese caso yo le voy a poner que la carpeta se llama system. ¿Okay? Ahora, ya que tenemos esta carpeta, ¿quién es el dueño? ¿Cuál es el usuario dueño de esa carpeta? Es el usuario root, ¿cierto? Y pues por lo general, para no estar escribiendo sudo cuando vayamos a trabajar con el archivo, es mejor que el dueño sea el usuario católica. Así que vamos a cambiar el usuario propietario. ¿Cuál es el comando para cambiar el usuario propietario? Comando show. Entonces le ponemos cho. Y para decirle que lo haga con el usuario actual, para no estar escribiendo católica, vamos a poner $user, $user. Y con eso le digo, hágalo con el usuario que actualmente estoy logueado. Entonces ahora le ponemos a la carpeta var, www y la carpeta que se llama system. Y ahí ya tenemos los permisos aplicados a esa carpeta. También tenemos que cambiarle, perdón, ya tenemos el usuario propietario, pero también tenemos que agregarle los permisos. Para agregarle los permisos, ¿cuál es el comando para los permisos? Comando para los permisos. Ya se le olvidó Linux. Ese comando chmod. Y acá le podemos colocar 755, por ejemplo, y le colocamos var www system. Ahí entramos a var www system. Entonces ya hicimos el usuario propietario y además de eso ya le configuramos los permisos. Entonces si se dan cuenta, ahora el usuario propietario de System es católica y ya tiene los permisos de lectura y escritura y ejecución para el usuario católica. ¿Okay? Para los otros usuarios tiene permisos de lectura y de ejecución nada más. Entremos a la carpeta System y vamos a crearnos ahí un archivo index.html. Entonces le ponemos index.html. Entramos a esa carpeta System y vamos a crearle ahora un archivo index.html. Y vamos a hacer la misma estructura. Le vamos a colocar en ese caso siempre el HTML. Vamos a colocar la etiqueta health. Vamos a colocar la etiqueta title
y le vamos a poner siempre Unicaes, por ejemplo. Ese sería el title. Cerramos la etiqueta head, abrimos la etiqueta body, vamos a colocar un H1 y aquí le vamos a poner así, ¿verdad? Bienvenidos al sistema de notas. Cerramos la etiqueta body y cerramos la etiqueta HTML. Guardamos con control O y con control X nos salimos. Y vean, ya que tenemos el archivo, ahora vamos a crearnos el archivo de configuración. El archivo de configuración es el que se va a encargar o le va a decir a Apache que resuelva en ese caso el dominio que nosotros acabamos de crear. Para eso le vamos a poner un sudo nano. Ese archivo está dentro de la carpeta etc, dentro de la carpeta Apache 2 y dentro de la carpeta sites available. Dentro de la carpeta sites available, y el archivo le vamos a poner system.conf. Así, system.conf. Ese es un archivo totalmente nuevo. Ahí le damos Enter. Y acá vamos a crearnos la parte de la configuración. Estas son configuraciones de Apache. Lo que vamos a hacer es crearnos un virtual host. Fíjense bien que la V es V mayúscula. La V es V mayúscula. Le vamos a decir que vamos a configurar todo el tráfico que llegue a través del puerto 80. O vamos a crear una configuración para el tráfico que llegue a través del puerto 80. Por eso le ponemos virtual host asterisco 2.80, todo el tráfico del puerto 80. Vamos a poner un parámetro que se llama server admin y le vamos a poner webmaster o le vamos a agregar un correo. Le vamos a poner info @unicaes.edu.sb. Puede ser cualquier correo. Luego le vamos a poner el parámetro server name para decirle cuál es el nombre del dominio que yo voy a configurar. En este caso el dominio es system.unicaes.edu.sb. Y le puedo colocar también un server alias. El server alias le vamos a poner siempre system.unicaes.edu.sb. Y luego le vamos a colocar la opción que dice document root. Y en ese document root vamos a poner a qué carpeta es la que va a resolver. Entonces va a resolver a la carpeta var www.system. Eso significa que cuando llegue una petición por el puerto 80 con el dominio system.unicaes.edu.sb, los archivos que va a devolver, en ese caso Apache, van a ser aquellos que se encuentren dentro de la carpeta var www.system. Ahí estamos configurando la aplicación que va a devolver.
En el caso que se genere algún error, le ponemos error low. En el caso que se genere algún error, debo de decirle dónde voy a localizar esos errores. Esos errores, por lo general, se localizan dentro, hay una variable de entorno que se llama apache-low-dir diagonal error.system.log. Entonces le voy a decir, en el caso de que exista algún error, va a ir a escribir ese error en la carpeta de logs que está configurada en la variable de entorno que se llama apache log-dir en el archivo que se llama error.system.log. Eso es en el caso que surja algún error. Y cualquier petición que llegue al servidor se va a configurar siempre en el directorio Apache dir y le vamos a poner access .system.log. Si ustedes cuando ya estén trabajando con servidores y en el caso estén utilizando Apache y encuentran que su servidor está lento y sospechan que hay tráfico raro en su servidor, para saber cuál es el tráfico que está llegando a su servidor, este es el archivo. Este es el archivo que les va a decir qué direcciones IP se están intentando conectar a su servidor. Entonces ahí uno puede empezar a revisar y se encuentra IPs de Rusia, por ejemplo, IPs de Corea del Sur o lugares donde se supone que el sitio no debería de ser visitado, entonces puede asumir que está siendo víctima de un ataque, que están intentando atacar su servidor. Ese es el archivo que vamos a verificar. Luego cerramos con esos valores la etiqueta virtualhost. Bien, ahora que ya está listo, le damos control O y enter y le vamos a dar control X. Entonces con eso creamos el archivo de configuración, pero ahora tenemos que decirle a Apache que use ese archivo de configuración, ¿okay? Que lo ponga en uso. Para ponerlo en uso, lo que tenemos que hacer es ponerle un sudo y le vamos a poner el comando a2 enzyme y luego el nombre del archivo que se llamaba system.com. Y ahí le damos enter. Y ahí le dice que se activó el sitio y dice que para activar la nueva configuración ustedes tienen que darle systemctl reload apache 2. Eso es para que ya recupere la nueva configuración, pero es buena práctica que antes de recuperar la nueva configuración revisemos si realmente la configuración es correcta, porque puede ser que nos hayamos equivocado en alguna coma, un punticoma, etcétera, etcétera. Entonces, para poder revisarlo, Apache tiene un comando que se llama apachectl y tiene un parámetro que se llama config-test, que ese lo que hace es revisar en ese caso la configuración que nosotros tengamos con Apache. Entonces, si ustedes le dan enter y no les da ningún error, es porque está correcta. Vean que al final dice sintaxis ok. Ahí si les aparece sintaxis ok es porque no tienen error. Es porque no tienen error. Entonces, si no tenemos error, ya podemos proceder a levantar el servidor. Entonces le ponemos sudo systemctl reload apache 2.
Vean que ese comando reload que acabamos de colocar ahí es buenísimo cuando, por ejemplo, nosotros montamos una configuración y no queremos reiniciar el servidor, porque al reiniciarlo se cae por ciertos segundos, o sea que deja de estar en funcionamiento. Y si yo estoy recibiendo tráfico constante desde internet, probablemente ese tráfico se cancele. Imagínense que en ese momento se está pagando con una tarjeta de crédito y yo cancelo la transacción va a quedar incompleta. Entonces, para evitar ese problema, en lugar de reiniciarlo, podemos darle reload. El reload lo que hace es que no lo reinicie, sino que nada más carga las configuraciones que nosotros hayamos aplicado. Entonces, si le damos enter, ahí los aplicó. Revisemos que el archivo resolve no haya cambiado. Sería sudo nano resolve. Revisemos el resolve a ver si no ha cambiado. Y bueno, si ya cambió, le voy a poner el 1. Y ahora sí, ya lo cambiamos, si ya revisamos que el resolve funciona o está configurado correctamente, pues ahora ya podemos poner el curl. Le voy a poner curl virtual.unicaes.edu.sb y ahí me aparece bienvenido al sitio oficial de la Unicaes. Ahí está bien. Y si ahora le escribo system.unicaes.edu.sb, ese ya me dice bienvenidos al sistema de notas. Se me va a aparecer en 2 dominios diferentes. Entonces ahora yo en el sitio, en la carpeta de System, puedo colocar todo el sistema de notas y en la carpeta de HTML puedo colocar el sitio oficial. Así es, por ejemplo, como lo puede tener configurado la universidad. La universidad tiene configurado católica.edu.sb en la carpeta que se llame HTML, por ejemplo. Y la plataforma, que sería Moodle, lo podría tener en una carpeta en bar www.moodle, por ejemplo. Si además de eso tiene el registro de notas, podría tener un registro de notas configurado en la otra carpeta. Entonces, en otras palabras, puedo tener diversos dominios configurados en diferentes, o el mismo dominio, perdón, o diversos dominios apuntando a la misma IP, pero que me resuelva con diferentes máquinas, con diferentes sistemas. Y se configura de esa manera. Ahí quien hace el trabajo es en este caso Apache y el DNS que se encarga de resolver en este caso nuestro dominio. ¿Preguntas? Ya lo vamos a revisar. Bien, si no hay preguntas, lo vamos a dejar hasta ahí. Solo les voy a